Hola gente, vamos a hablar de ese fenómeno tan interesante que se ha dado en llamar lenguaje inclusivo. Vamos a hablar del lenguaje inclusive. El lenguaje inclusivo puede considerarse como un proyecto de planificación lingüística que surge a partir de la necesidad de visibilizar los derechos y los reclamos a favor de la necesaria igualdad de género. Algunos hablantes empiezan a advertir que, según ellos, una expresión como pongamos la primera que está acá, queridos alumnos, tiene el morfema masculino, queridos y alumnos, y evoca fundamentalmente a varones. Entonces, para evitar ese problema, proponen expresiones como 2, donde aparece la arroba, 3, donde aparece la X. 2 y 3 tienen, a pesar de la originalidad, el problema de que no son pronunciables. En todo caso son pronunciables como 4. Uno debería decir algo así como queridos alumnos y queridas alumnas, o alguna combinación similar. Lo cierto es que a lo mejor el ejemplo de 4 lleva alguna verbosidad. Y 2 y 3 no son pronunciables. Así que aparece 5, un ejemplo en 5, hay una alternativa que aparece, que es el morfema E, un nuevo morfema flexivo que permite decir querides alumnes. Por medio del morfema flexivo E, se evoca inclusivo, se evoca género indefinido y se puede hacer referencia por medio de él tanto a varones como mujeres o incluso a personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres. Este fenómeno en un principio pudo haber sido realmente muy interesante porque, como veremos, llamaba la atención sobre el mensaje como tal. Tiene lo que podría denominarse un importante caudal poético. Hay pocos diputados que están indecisos y queremos mostrarle que a nosotros no nos va a pasar por al lado. Bien, la propuesta de un nuevo morfema E con significado inclusivo, indefinido, todos los géneros, parece muy creativa y provocadora. Llama la atención sobre el lenguaje como tal, por eso cumple una función poética. Genera cierto extrañamiento entre los oyentes. Llama la atención, insisto, sobre el mensaje mismo. Quien oye presta especial atención a lo que se está diciendo. En ese sentido es muy eficaz y logra el objetivo que se ha planteado, que es llamar la atención sobre la necesidad de visibilizar un reclamo a favor de la igualdad de género, incluso de denunciar la persecución, el maltrato, hasta el asesinato, que han padecido no solo las mujeres, sino también personas pertenecientes a minorías de los grupos conocidos como LGTB. Tenemos entonces una propuesta gramatical interesante, novedosa, que es la idea de un nuevo morfema E que va a venir a reemplazar al morfema O en su valor inclusivo, porque precisamente por medio de E se haría referencia, aparentemente, a las personas de todos los géneros, varones, mujeres y personas incluso que no se identifican ni como varones ni como mujeres. Ahora bien, con el paso del tiempo, el morfema E, este nuevo morfema E, pasa a tener un significado quizá adicional, como veremos en los ejemplos que vienen a continuación. Y hay personas que no se perciben dentro del género binario, que no son ni hombres ni mujeres. Y para eso está el lenguaje inclusivo, para que ahora sí podamos ser todes nombrades. Hoy vamos a arrancar hablando sobre el lenguaje inclusivo. No tengas miedo, no te abraces a la RAE. Deja que fluya y que la diversidad nos haga más poderosos, poderosas y poderoses. Gracias a todas y a todes. Es clave que nosotros los jóvenes también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o por ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis podemos ser parte de enfrentar esta pandemia. Tenemos entonces ahora poderosos, poderosas, poderoses, todos, todas, todes, pibes, pibas, pibis. En este último caso es necesario una variante del morfema E, el alomorfo I,
porque E se ha usado para el masculino pibes. Estamos ante una situación inquietante o productiva, interesante, según como se la vea. Y es que ya no habría un morfema inclusivo, como aparentemente era E en el caso anterior, o como es O en el discurso habitual, porque hay un morfema que se usaría para designar grupos de varones solos, todos, un morfema que se usaría para designar grupos de mujeres solas, todas, y un morfema utilizado para designar grupos de personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres. Ya no tenemos el morfema inclusivo general. Quiere decir que estaríamos ante, otra vez, una interesante o inconveniente verbosidad, porque habría que hacer estas enumeraciones completas. Otra interpretación podría ser que, bueno, que el morfema masculino sí tiene valor inclusivo, pero no hay un morfema que designa a los varones solos. Eso fue una idea que surgió alguna vez en un seminario en el que tuve la oportunidad de participar, y hubo alguien que propuso que el morfema U podía designar a los grupos de varones solos, en cuyo caso tendríamos, por ejemplo, pibus, pibe como inclusivo, pibas solo mujeres, pibis, personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres, pibus, grupos de varones solos. Pero bueno, más allá de estas cuestiones, lo cierto es que el nuevo morfema E y algunas de sus variantes vienen a generar provocaciones, inconvenientes, alteraciones que, según como se las vea, pueden ser apasionantes o no del todo necesarias. Inclusive el Martín Fierro ha estado entreverado con el morfema E, como vamos a ver a continuación. Entonces tenemos, lo vamos a leer para ver cómo quedó: les hermanes sean unides, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, les devoran les de afuera. El uso del así llamado lenguaje inclusivo en los consejos de Fierro a sus hijos resulta bastante curioso. En primer lugar, no parece aportar demasiado al personaje. En términos literarios, parece más bien deformarlo o tergiversarlo. No se trata de sacralizar una obra literaria. Borges extiende la historia de Martín Fierro en su conocido relato El fin, y de manera eficazmente paródica, Jorge Ginsburg hizo Martín Fierrazo a principios de la década de 1990 en su recordado Peor es nada. Lo que ocurre, más allá de estas cuestiones de orden literario, que en sí son por supuesto interesantes, es que hay un problema en torno a la planificación lingüística y sobre todo a la planificación educativa. Imaginemos otro pasaje del Martín Fierro, ese pasaje en el que Martín Fierro vuelve agraviado, humillado de la frontera. Ya ha descubierto que su familia no está. En la pulpería, en una de las ocasiones, se pelea con un negro al que él, Martín Fierro, termina ofendiendo de la siguiente manera. Dice, por ejemplo: a les blanques hice Dios, a les mulates San Pedro, a les negres hizo el diablo para tizón del infierno. De manera intencional, por supuesto, se ha escrito el morfema flexivo E del así llamado lenguaje inclusivo. Y lo que se quiere mostrar con esto es que el uso del morfema E no involucra la evocación de significados igualitarios. Obviamente, se pueden expresar conceptos profundamente discriminatorios aún por medio del morfema flexivo E del así llamado lenguaje inclusivo. Esto viene a desbaratar la hipótesis de que el morfema flexivo O evoca preferencia por el género masculino. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que los conceptos discriminatorios, los prejuicios sexistas y los prejuicios de toda clase, en este caso prejuicios racistas, se representan a nivel conceptual, no en la morfología. Un gran problema del así llamado lenguaje inclusivo
es que se sostiene en hipótesis falsas. Esas dos hipótesis falsas, como en parte hemos tenido la oportunidad de ver, aparecen íntimamente relacionadas. La primera, aquí escrita en celeste, sostiene que el uso del morfema masculino o el uso del masculino en frases sustantivas que se refieren a personas de más de un género, por ejemplo cuando decimos los chicos y sabemos que el grupo está integrado por varones, por mujeres o incluso por personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres, evoca la preferencia de los varones o la imposición de los varones sobre las demás personas de otros géneros. Bueno, esa es una hipótesis falsa, como en parte ya vimos y como veremos a lo largo de esta presentación. Y otra hipótesis falsa, estrechamente vinculada a esa, es que los prejuicios de toda clase se representan en la gramática. Por ejemplo, en la terminación O. Bien, en este punto estamos ante una situación en verdad interesante, porque el así llamado lenguaje inclusivo tiene el mérito de exponer, de llamar la atención sobre el reclamo a favor de la igualdad de género y de denunciar profundas desigualdades, y lo hace de una manera poética, porque llama la atención sobre el lenguaje como tal, provoca extrañamiento, en particular cuando uno oye ese morfema nuevo, o la realización de ese morfema nuevo que es la E. Por otro lado, enfrenta problemas verdaderamente serios cuando se lo toma en función de la planificación educativa, de la planificación lingüística general, a verdadera gran escala. El problema está en que se basa en la hipótesis según la cual el uso del masculino inclusivo es sexista. Y eso es un error. Bien, este esquema representa el relativamente simple sistema de género en castellano para la inmensa mayoría, prácticamente para la totalidad de los hablantes de nuestra lengua. El sistema de género permite dos opciones, O como en niño, A como en niña. La opción, la línea por defecto, es la que está marcada aquí con verde. Si no interviene ningún significado adicional, O tiene valor inclusivo. Cuando uno dice los derechos del niño, piensa tanto en los niños como en las niñas, varones, mujeres o incluso niños que no se identifiquen ni como varones ni como mujeres. La línea que tiene precedencia acá, en la primera opción, es la línea magenta. Si interviene femenino, entonces se forma este nodo en el que está género y femenino, que activa el morfema A. Fíjense que existe en castellano la posibilidad de pensar en la intervención en otro nivel de opciones del significado masculino solo, aunque eso requiere a veces algunas especificaciones contextuales. Pero este esquemita lo que trata de presentar es que en el sistema de género del castellano la opción por defecto es la opción del morfema masculino y no hay una relación directa entre el género morfológico y el género de las personas. El morfema masculino se usa con significado inclusivo. De hecho, así lo emplean los hablantes en situaciones normales en la vida cotidiana, sin que esto implique ninguna clase de connotación peyorativa hacia las mujeres o hacia personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Tenemos pues que no hay una correlación automática, directa, mecánica entre género gramatical y el género de las personas. Y también tenemos que en el sistema de género castellano, el morfema masculino o el masculino o alguna variante se utiliza, por ejemplo la variante E en pibes, se utiliza como morfema que evoca inclusivo. Algunos ejemplos muy simples pueden permitir entender esta cuestión y desechar la hipótesis según la cual el morfema masculino evoca preferencia
por los varones y desprecio por personas que no son varones. Los médicos y los enfermeros del Hospital Materno Infantil son maravillosos. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Hoy se celebra el Día del Trabajador. Quien usa normalmente estas expresiones se está refiriendo a varones, a mujeres e incluso a personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres. Es verdad que hay interpretaciones androcéntricas que se pueden explicar en términos de la sociedad efectivamente patriarcal y desigual en la que vivimos, pero eso es un problema que está en la sociedad y un problema que sin duda tenemos que trabajar para resolver. No es un problema del sistema lingüístico, del sistema morfológico, del humilde sistema morfológico del castellano. Para advertir que no hay una correlación entre género gramatical y el género de las personas, también podrían considerarse los ejemplos 3 y 4. Las figuras del deporte vendrán aquí, la autoridad se expedirá sobre el asunto. El género es femenino en figuras y en autoridad, pero uno puede pensar que las figuras o la autoridad pueden ser o bien varones o bien mujeres o incluso alguna persona que no se identifica a sí mismo ni como varón ni como mujer. Insistamos en ello. Las interpretaciones androcéntricas, patriarcales, sexistas, de hecho, son muy representativas, por desgracia, en nuestra sociedad. Pero eso se debe a representaciones que están en el nivel conceptual, en el sistema de significados de los hablantes, de las personas que formamos parte de la cultura argentina o de otros contextos culturales. No tienen que ver con la estructura del sistema lingüístico. Insistamos en este punto, las representaciones prejuiciosas, las representaciones sexistas y los prejuicios de otra naturaleza están en el sistema conceptual, no están en el sistema morfológico. Tenemos pues que no hay una correlación automática, directa, mecánica entre género gramatical y el género de las personas. Y también tenemos que en el sistema de género castellano, el morfema masculino o el masculino o alguna variante, se utiliza, por ejemplo la variante E en pibes, se utiliza como morfema que evoca inclusivo. Algunos ejemplos muy simples pueden permitir entender esta cuestión y desechar la hipótesis según la cual el morfema masculino evoca preferencia por los varones y desprecio por personas que no son varones. Los médicos y los enfermeros del Hospital Materno Infantil son maravillosos. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Hoy se celebra el Día del Trabajador. Quien usa normalmente estas expresiones se está refiriendo a varones, a mujeres e incluso a personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres. Es verdad que hay interpretaciones androcéntricas que se pueden explicar en términos de la sociedad efectivamente patriarcal y desigual en la que vivimos, pero eso es un problema que está en la sociedad y un problema que sin duda tenemos que trabajar para resolver. No es un problema del sistema lingüístico, del sistema morfológico, del humilde sistema morfológico del castellano. Para advertir que no hay una correlación entre género gramatical y el género de las personas, también podrían considerarse los ejemplos 3 y 4. Las figuras del deporte vendrán aquí, la autoridad se expedirá sobre el asunto. El género es femenino en figuras y en autoridad, pero uno puede pensar que las figuras o la autoridad pueden ser o bien varones o bien mujeres o incluso alguna persona que no se identifica a sí mismo ni como varón ni como mujer. Insistamos en ello. Las interpretaciones androcéntricas, patriarcales, sexistas, de hecho, son muy representativas, por desgracia, en nuestra sociedad. Pero eso se debe a representaciones que están en el nivel conceptual, en el sistema de significados de los hablantes, de las personas que formamos parte de la cultura argentina o de otros contextos culturales. No tienen que ver con la estructura del sistema lingüístico. Insistamos en este punto, las representaciones prejuiciosas, las representaciones sexistas y los prejuicios de otra naturaleza están en el sistema conceptual, no están en el sistema morfológico.
Es interesante ver cómo el uso planificado del así llamado lenguaje inclusivo genera inconvenientes innecesarios, inconvenientes no forzados. Por ejemplo, el enunciado relativamente sencillo, los mantendremos informados sobre los siguientes pasos, a través de informados, evoca que seguirán recibiendo datos personas de cualquier género, varones, mujeres, personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres. Cuando se quiere expresar esto de manera inclusiva, a partir de la idea, supuestamente inclusiva, a partir de la idea de que el morfema O, la hipótesis falsa, según la cual el morfema O evoca solo varones, hay que empezar a usar frases algo más extensas, muy verbosas. Nos perdemos en el palabrerío. Fíjense el ejemplo 2, donde se utiliza la X, o los diferentes variantes de 3. Por caso 3C, uno debería decir los mantendremos informados y las mantendremos informadas sobre los siguientes pasos. El uso del morfema flexivo E, que viene a solucionar la limitación de X que queda reducida a la escritura, o la verbosidad de las expresiones de 3, supondría el caso 4, les mantendremos informades sobre los siguientes pasos. Pero 4 también genera un problema muy importante, y es que confunde el acusativo con el dativo. Les es un pronombre que en el habla ordinaria, en la comunicación normal del castellano, se utiliza para el caso objeto indirecto, no para el objeto directo. Con lo cual habría una confusión adicional, un inconveniente no forzado que viene a traer el uso planificado del morfema E. La hipótesis del uso sexista del masculino genuinamente inclusivo se basa en dos interpretaciones equivocadas del sistema lingüístico y de fenómenos inmediatamente observables. En primer lugar, se identifica de forma incorrecta el género gramatical con el género de las personas, y no hay una relación directa entre ambos, como hemos visto. Por otro lado, se desconoce que el sistema de género gramatical castellano tiene un género no marcado, que es el masculino, que se usa por defecto, y un género marcado con precedencia, que es el femenino, como vimos recién. Esto no obstaculiza, bajo ningún punto de vista, hacer referencia a personas que no se identifican ni como varones ni como mujeres por medio del uso del masculino inclusivo. En todo caso, si se interpreta que no se está haciendo referencia a ellas, es por una cuestión de prejuicios que en efecto sí existen en el contexto social de una sociedad fuertemente androcéntrica y patriarcal. Para demostrar esto, hay innumerables ejemplos. Por caso, una vez un probado editor que había trabajado en la publicación de textos con X para evocar inclusivo, dijo lo siguiente cuando tuvo que hacer su presentación oral: si uso la O para referirme a personas, que por favor no se entienda que me estoy refiriendo nada más que a varones y que no lo estoy haciendo en un sentido inclusivo. Es evidente que se puede hacer uso del lenguaje inclusivo, del así llamado lenguaje inclusivo, para expresar ideas discriminatorias. Para ver un ejemplo más, en este caso, una nota de una agrupación política universitaria se hace referencia insultante, agraviante, discriminatoria, despectiva hacia los adultos mayores, o por lo menos hacia ciertas personas mayores que integraban ciertos jurados. En las últimas líneas dice: le diremos basta a los viejos y las viejas vinagres en los jurados. Fíjense que se utiliza la variante escrita X para evocar que se puede hacer referencia tanto a varones, a mujeres o a personas de cualquier género, pero sin embargo el enunciado es fuertemente discriminatorio. Digámoslo una vez más. Los prejuicios se representan a nivel conceptual, no en la gramática, no en la morfología. Vamos a hacer un experimento lingüístico a partir de una canción de Cancha, la que le dedica la hinchada de Nueva Chicago a sus archirrivales de Almirante Brown, de Isidro Casanova. Mi buen amigo, este verano no podrás venir
subrayo casi todos los prejuicios que conocemos. Consideremos este experimento lingüístico que consiste en usar el morfema supuestamente inclusivo E en lugar del morfema por defecto, el morfema masculino por defecto O en la canción de Nova Chicago. Tendríamos: se hicieron putes les negres de Casanova. ¿Qué es lo que nos muestra este experimento lingüístico algo burdo? Que precisamente los prejuicios aberrantes, chocantes, que se ponen de manifiesto en las canciones de cancha, se representan a nivel conceptual, no se representan a nivel morfológico. Pensemos en esta otra parte: les negres llega la noche y se visten de mujer. Por más que se utilice una forma que es la que se propone en los términos de la planificación del lenguaje inclusivo, los conceptos discriminatorios y despectivos hacia determinados grupos sociales se siguen poniendo de manifiesto. Conclusión: los prejuicios que tienen que ver con la discriminación de la mujer, del trabajo sexual, de las sexualidades diferentes, de los sectores más vulnerables de la población, que por desgracia son muy comunes en la cultura del fútbol, se ponen de manifiesto a nivel conceptual de manera mucho más compleja y elaborada que una simple representación a nivel morfológico. La cuestión aquí es que los prejuicios no se representan en la gramática, sino que se representan a nivel conceptual. Por ejemplo, en la cultura del fútbol, el ejercicio de la dominación es cosa de hombres y honrosa, y la sumisión es vergonzante o deshonrosa. Hay otros prejuicios. Por ejemplo, la masculinidad es dominación y la feminidad y la homosexualidad son sumisión. El ejercicio activo de la penetración sexual es dominación. Por su parte, la experimentación pasiva de esa penetración es sumisión. Otros prejuicios: la argentinidad es superior, la negritud es inferior, la pobreza es inferioridad, el trabajo sexual es denigración. Entonces, ¿es inclusivo el lenguaje inclusivo? Podríamos decir que funciona bien como fenómeno poético, como hecho de provocación, como movilizador del pensamiento. En sus orígenes, el uso de la X en la escritura o el uso de la E en la oralidad, para decirlo así, promovía la reflexión acerca de la necesidad de pensar en la igualdad de género y en la necesidad de respetar a minorías que desgraciadamente aún hoy pueden llegar a padecer prejuicios y persecución. Sin embargo, cuando consideramos el lenguaje inclusivo o el así llamado lenguaje inclusivo en términos de la planificación lingüística, observamos que hay problemas verdaderamente serios, sobre todo porque se basa en las hipótesis falsas según las cuales el morfema masculino por defecto es sexista, o en la hipótesis también falsa según la cual los prejuicios se ponen de manifiesto en la gramática, más concretamente en este caso en la morfología. Además promueve, llevada a su extremo, una idea errada acerca de la relación que hay entre lenguaje y pensamiento. De hecho, ningún sistema lingüístico es en sí mismo un obstáculo para derribar, para deconstruir, para anular prejuicios y para tratar de proponer un sistema conceptual verdaderamente nuevo, más adecuado para una sociedad en verdad tolerante. De hecho, hicimos a lo largo de esta presentación una crítica muy severa de los horribles prejuicios que se ponen de manifiesto en la subcultura del fútbol, que desde luego forma parte de la cultura argentina y que en algún momento habría que tratar de por lo menos vislumbrar y criticar para después poder modificar. Son prejuicios estos de la cultura del fútbol, los que hemos visto, tan arraigados que a veces ni siquiera se toma conciencia de que existen.
¿Es entonces el lenguaje inclusivo un lenguaje? No, no es un lenguaje, es apenas un proyecto de planificación lingüística circunscripto a la gramática, al menos en lo que hemos visto hoy, y en algunos casos a cuestiones muy reducidas al ámbito del vocabulario. No es un caso de cambio lingüístico real. Un caso de cambio lingüístico real podría ser el que se viene dando hace varias décadas en el español de Argentina y que podría ser el del uso del condicional simple en oraciones que se refieren al no pasado. Por ejemplo, si tendría plata, compraría un álbum, en lugar de si tuviera plata, compraría un álbum. Eso es un proceso lingüístico de cambio que se viene dando hace tiempo y que posiblemente ya se haya consolidado, en particular entre las generaciones jóvenes. El uso de la E no es un caso de cambio lingüístico real, es un caso de planificación lingüística promovida por hablantes altamente escolarizados de los grandes centros urbanos. No se trata en absoluto de un caso de uso lingüístico real, de hecho en la vida cotidiana, y mucho menos en los sectores sociales más vulnerables, se pone de manifiesto en la oralidad el uso del así llamado lenguaje inclusivo. Al comienzo de su ensayo, Las alarmas del doctor Américo Castro, que también se refiere a hipótesis lingüísticas mal encaminadas, Borges dice lo siguiente: otro demérito de los falsos problemas es el de promover soluciones que son falsas también. A Plinio no le basta observar que los dragones atacan en verano a los elefantes. Aventura la hipótesis de que lo hacen para beberles toda la sangre que, como nadie ignora, es muy fría. En el caso que estamos aquí tratando, la postulación del lenguaje inclusivo se sostiene en dos hipótesis falsas: la hipótesis de que el uso del morfema o el masculino por defecto es prejuiciosa, y la idea de que los prejuicios se representan en la gramática. La defensa del lenguaje inclusivo no se contenta con sugerir eso, sino que además propone soluciones para un falso problema, como el uso de X o el uso del morfema E. Más aún, en las manifestaciones orales, en las realizaciones en las que podemos ser testigos del uso del lenguaje inclusivo, lo que se observa en general es un uso muy cuidadosamente planificado, que suena verdaderamente artificial. Parece evocar las presentaciones hechas por algunos alumnos de la escuela primaria, vigilados muy de cerca por alguna directora, por alguna maestra que supervisa cómo tiene que ser recitado ese discurso. Es clave que nosotros los jóvenes también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o por ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis podemos ser parte de enfrentar esta pandemia. El discurso acartonado, rígido, quizá graciosamente disciplinado del funcionario que escuchamos recién, guarda consonancia con algunas notas que a veces provienen de diferentes estamentos de la administración pública. Por ejemplo, en esta nota de la universidad se utiliza la X para evocar inclusivo en el saludo, estimades docentes quizás, pero como puede advertirse a lo largo de la nota, en los morfemas marcados en verde o en azul, se cae en la inconsistencia. En algún momento se utiliza todos los actores, donde está el masculino, el morfema masculino o en sentido inclusivo, y además está el morfema E de actores, que sería masculino. Si se trabajara en consecuencia o en consonancia con lo que decía recién el funcionario, debería decir quizá actoris. No sabemos, y algo similar ocurre con investigadores. Este merodeo alrededor de la morfología lleva a errores curiosos a veces. En esta nota se manda saludes a todes, y en una nota de un gremio de Mar del Plata,
la obsesión por la morfología termina siendo muy consistente con el descuido del nivel conceptual y aún con lo que podríamos llamar terrorismo morfológico, porque se le asigna género al verbo. Fíjense que ahí se escribe esperamos con una X, como si la desinencia del verbo pudiera evocar género. También corresponde hacer un balance acerca de varios inconvenientes verdaderamente difíciles de superar Bien, corresponde hacer algunas consideraciones sobre inconvenientes más bien poco deseables que acarrea el uso planificado de un nuevo morfema E para evocar inclusivo o para evocar ni masculino ni femenino. Vamos a ver qué ocurre con eso. Aquí en la pizarra lo que tenemos es lo que ocurre con la disolución del masculino inclusivo. Si se observa, ya O no perdería el valor inclusivo, por eso la línea verde, que antes era la línea por defecto, está punteada, se perdería, y aparece un nuevo morfema con significado inclusivo, que es el que está en verde, que es el morfema E. Y por otro lado tenemos al femenino A, y O pasaría a tener el significado de masculino, en el sentido de masculino solamente. Bueno, esto en algún sentido, o en todo sentido, se opone radicalmente al uso ordinario que los hablantes de la lengua castellana hacemos del masculino O por defecto. Bueno, eso sería un inconveniente grave que debería afrontar la planificación lingüística de E en el caso de que E tenga el significado inclusivo, es decir, masculino, femenino y cualquier otro género. El panorama se complica todavía mucho más cuando, mediante el morfema E, se evoca ni masculino ni femenino, como por ejemplo en esta enumeración que efectúa la Agencia Federal de Investigaciones, que saluda a todos, a todas y a todes. El problema que se genera es todavía más inquietante cuando el morfema E se quiere utilizar para evocar ni masculino ni femenino en coexistencia, siempre en una misma enumeración, con el morfema O, que evocaría solamente masculino, y con el morfema A, que evocaría solamente femenino. Ya no tenemos un morfema que evoque inclusivo. Desaparece el morfema inclusivo. Quiere decir que estamos ante la paradoja siguiente: la planificación del lenguaje inclusivo hace desaparecer al morfema inclusivo. Se agrega una cuestión más, relativamente periférica, pero que viene al caso mencionar, y es que con esta evocación por parte del morfema E, es necesario que haya un alomorfo I, como hemos visto para el caso de pibis, en cuyo caso tendríamos lo siguiente. Tiene que haber también una opción que nos permita incluir a E por defecto, y ahí que aparecerá como alomorfo de E en el caso de que E se utilice como morfema masculino. Pero eso es una complicación o un inconveniente periférico en relación con el inconveniente que tenemos de la desaparición de un morfema que evoque inclusivo. Todas las veces que tengamos que hacer referencia a grupos de personas, con esta alternativa tendríamos que hacer enumeraciones de 3 términos al menos: todos, todas, todes.
Después de todo lo que se ha hablado, pueden presentarse algunas conclusiones referidas a la inconsistencia y la inviabilidad del así llamado lenguaje inclusivo. En primer lugar, es curiosamente normativista, porque pretende establecer una modificación que se instale como norma para la expresión, para la comunicación de ideas en la administración pública, en el sistema educativo, en la edición de textos. Luego, como hemos visto, distrae a sus usuarios del tratamiento de asuntos serios a nivel conceptual, porque se concentra en el merodeo morfológico. Es un plan normativista encima de hablantes muy escolarizados. Es necesario tener un alto nivel de conciencia lingüística para poder mantener un mínimo de coherencia morfológica en el uso, por ejemplo, del morfema flexivo E. Y en relación con ello, entonces, es un plan que desconoce el habla de los sectores populares. En relación con todo lo anterior, las hipótesis que justifican esta normativa son falsas. Esas dos hipótesis son la idea de que el uso de o del masculino es sexista y la idea de que los prejuicios se representan en la gramática. Digámoslo otra vez, los prejuicios se representan en los niveles del significado, en el nivel conceptual. Llegamos así a las paradojas excluyentes del lenguaje inclusivo. La primera paradoja es que si el lenguaje inclusivo tiene fuerza poética, entonces no tiene sentido como norma. Hemos reconocido ese gran mérito del lenguaje inclusivo, la posibilidad de escandalizar, de provocar. Ahora, si se quiere convertir en norma, carece de fuerza poética. La segunda paradoja es que si se busca la promoción de cambios conceptuales necesarios y urgentes, entonces no nos dedicaremos a la planificación morfológica, precisamente porque nos debemos dedicar al nivel conceptual, como veíamos en el caso de los prejuicios expresados en el fútbol. Por el contrario, si nos dedicamos a la planificación morfológica, entonces no buscamos de verdad la promoción de cambios conceptuales necesarios y urgentes, porque la morfología nos distrae del nivel conceptual. Y hemos visto que esa preocupación por la morfología se sostiene en hipótesis falsas.